Lo primero que me gustaría que me contaseis es, bueno, un poco que os presentaseis brevemente al público y contaseis quiénes sois. Si empiezas tú, Mario, sí. Soy Mario de la Peña, director de expansión. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Venga. Soy Mario de la Peña, director de expansión de Grupo Chalito. Para quien no nos conozca, somos una marca especializada en milanesas, que nacimos en el año 2016. ¿Así? Y lo que tú me digas. Y lo que hicimos, bueno, pues fue crear un concepto en el cual reinterpretamos lo que era un concepto pues muy reconocible como es la milanesa, ¿no? A un concepto pues mucho más actual y adaptado a los consumos de hoy en día. A día de hoy tenemos 25 locales repartidos entre Madrid y Barcelona en diferentes formatos. Tenemos, bueno, pues locales en calle, locales en centros comerciales y luego también Dark Kitchen, por el cual, bueno, es verdad que para nosotros es un canal muy importante que llega a ocupar pues, bueno, pues cerca del 30% de las ventas. Bueno, yo soy Nacho, soy cofundador y director ejecutivo de Garden Pizza. Nuestra empresa básicamente tiene tres patas. Separo un poco, así. Ahora. Hola, ahora. Sí, ahora. Nuestra empresa tiene tres patas. Una, evidentemente, es Garden Pizza, que tenemos 5 unidades de negocio a partir de la semana que viene, la sexta. Luego tenemos locales independientes, varios de diferentes conceptos, que es un poco lo que nos mantiene en contacto con el romanticismo del sector y un poco lo que nos recuerda cada día el por qué empezamos en esto. Y luego está la tercera pata, que es una empresa de eventos, donde organizamos la explotación de barras y curación y producción de gastronomía de grandes eventos y festivales de música. Entonces, hablando de lo que es Garden Pizza puramente, empezamos en el año 18, pero no empezamos a escalar hasta el año 22. Y desde entonces pues hemos ido escalando y sobre todo siendo muy fieles a nuestros ejes, ¿no? Que son ejes como quizá un poquito más singulares de lo habitual, como puede ser, soy un poco mal creo, como puede ser la calidad, ¿sí? Es que no sé, soy un poco raro. Hola, ¿os oís bien ahora? ¿Sí? No sé. Bueno, acabo y sigo ya. Como puede ser el eje de la calidad, que esto sí que creo que compartimos cualquier marca artesanal, ¿no? Que quiera hacer algo de calidad o que estamos en rankings internacionales de mejores pizzerías en nuestro caso, pero luego también hay otros ejes que son un poquito más singulares, como el impacto sostenible, donde realmente hacemos muchos procesos de economía circular, donde pues todas nuestras plantas las fertilizamos con una colaboración con una empresa biotecnológica de algas marinas, donde no hay químicos. Nuestras propias plantas aromáticas se basan en cultivo hidropónico, trabajamos con mucho como energía solar. Y bueno, hay diferentes ejes, como puede ser el eje del impacto social, la conexión con el entorno y el local, el togetherness, donde creamos pues, un espacio donde poder compartir, donde poder conectar y donde poder sentirte parte de algo, ¿no? Y eso, pues al final, la pizza no deja de ser el vehículo y el hilo conductor de todo esto. Paulo. Hola, soy Paulo Pucet, soy socio fundador de Machaca. Tenemos a día de hoy 3 locales aquí en Barcelona y tenemos plan de expansión para abrir por este año un local más aquí. Estamos buscando en centros comerciales y también un paso un poco más grande de ir a Madrid. Empezamos en 2021, finales de 2020 con Smash Burgers. ¿Sí? Y a día de hoy estamos no pivotando, pero estamos saliendo un poco del fast food y entrando un poco en el casual dining. Y por cuestión de competencia, entre otras cosas. Entonces, hasta antes decíamos que era una hamburguesería, ahora ya hemos cambiado un poco. Pero estoy aquí también para hablar un poco de nuestros planes para Madrid también. Sois todos marcas bastante distintas, pero tenéis una cosa en común y es que todos estáis metidos en planes de expansión. Quería saber que nos contarais cómo habéis trabajado la expansión en este último año y qué aprendizajes habéis extraído de este proceso. Si te parece, y por cambiar el orden, en esta ocasión empezamos por ti, Paulo, y venimos hacia acá. ¿Qué hemos aprendido el último año? ¿Qué habéis hecho y qué habéis aprendido? Sí, el último año hemos consolidado nuestro tercer local aquí,
que hemos abierto en el barrio de Sants. Lo que hemos aprendido con la apertura de Sants fue que siempre hacemos estudios, utilizamos la empresa CBRE, que utiliza GeoBlink, entre otras herramientas, y miramos bien la renta familiar, un resumen de las personas que viven, si hay turismo, si no hay, si hay despachos cerca, si no hay, todo. Y Sants es un barrio que hay una renta familiar un poco más baja en comparación con Eixample, y nos sorprendió un montón que tenemos nuestro mejor ticket entre los restaurantes es en Sants. Es una renta un poco más baja, pero las personas repiten menos, pero cuando van a Machaca van a pedir más cerveza, un postre, 2 entrantes, entonces tenemos un ticket mejor en comparación con nosotros. Fue la principal cosa que hemos aprendido. Nacho. Nosotros un poco lo mismo de lo que llevamos haciendo desde que empezamos a escalar en 2012. Vamos un poco en paralelo, creo, a la mayoría de casos de éxito, porque nosotros nacimos en Sant Cugat y nos hemos expandido en ciudades que no son un gran capital o núcleo urbano. Por lo tanto, son locales más de destino, con la complejidad operativa que esto conlleva, ¿no? Y entonces, pues nuestro criterio siempre se basa en coherencia, en darle mucha coherencia a lo que es nuestra marca y no intentar imponer nada que no sea natural. Y a raíz de esto, eso nos ha permitido ser mucho más quirúrgicos en las operaciones y creo que es un aprendizaje que llevamos un poco ya en nuestro ADN desde el principio por esta casuística y aprendizajes hay muchos. O sea, al ser muy paciente cuando haces un crecimiento y una escalada orgánica, al darle mucha valor a tu identidad y a tu concepto antes que escalar, porque te permite pues, validar muchas cosas antes de que ya te conviertas en algo más grande que te impida pivotar con la facilidad que hubieras podido tener al principio, que aunque tengas capital inmueble, la escalabilidad también te la marca el propio equipo, ¿no? Hay muchos aprendizajes dentro de este proceso. Bueno, nosotros es verdad que hemos establecido diferentes estrategias en función del territorio, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, donde tenemos mayor recorrido, sí que ha habido una estrategia más de consolidación. De hecho, el año pasado abrimos 8 locales, de los cuales uno fue solo en Barcelona. En cambio, en Madrid sí que potenciamos bastante la expansión entre centros comerciales y Dark Kitchen, donde ya conseguimos por fin pues dar cobertura, ¿no?, a todo lo que es la Almedra Central de Madrid para dar servicio de delivery. Pero la realidad es que desde hace 2024 más o menos, que es cuando decidimos hacer el desembarco en Madrid, nuestro objetivo era replicar lo que habíamos hecho bien en Barcelona y era nuestro primer local en una ubicación, ¿no?, que fuese un flagship, ¿no?, y que tuviese mucha visibilidad y presencia, y la realidad es que nos ha costado una barbaridad. Es decir, llevamos 2 años buscando el local y por diferentes circunstancias, ya sea por los incrementos de las rentas, porque no encajaba a nivel operativo, la realidad es que tuvimos que cambiar un poquito la estrategia, ¿no?, y centrando el objetivo de querer crecer y hacer el desembarco, lo que hicimos es, oye, vamos a estudiar nuevas formas de crecimiento, y entonces empezamos a abrir en los principales centros comerciales de Madrid y entonces nada, lo que nos ha ayudado al final a estructurarnos bien para que cuando nos ha llegado este flagship poder realmente abrir con confianza y demás. Como aprendizaje, la realidad es el no precipitarnos, como decían, y el poder saber también un poco tener esa flexibilidad para poder virar en un momento dado cuando las dificultades te vienen en base a tu estrategia. Llegados a este punto, Mario, ¿cómo se plantea 2026? ¿Qué planes de expansión tenéis? Luego os preguntaría a vosotros. ¿Y en qué formato pensáis expandiros? No sé si a través de centros de locales propios, franquiciados. ¿Cómo queréis que se haga esa expansión? Bueno, nosotros acabamos de abrir por fin ese flagship en Madrid, en Princesa, muy cerquita de Plaza de España, que para nosotros es verdad que ha sido un hito, porque al final sí que ya nos ponemos la chincheta, ¿no?, y el posicionamiento en el centro de Madrid. En Barcelona también vamos a seguir creciendo, acabamos de inaugurar un local en Casanova y acabamos de inaugurar un nuevo formato de negocio junto con Arias, en el cual pues está adaptado, ¿no?, a ubicaciones de alto tránsito y consumo mucho más rápido, como son los aeropuertos, y hemos abierto 2 unidades en un formato que se llama Chalito Milan Go, y con ellos tenemos un plan de expansión bastante potente para crecer en nuevas ubicaciones. Y adicionalmente es verdad que estamos analizando nuevos formatos, nuevos territorios a través de franquiciados y partners estratégicos, pero bueno, es verdad que es algo que está en el plan, pero todavía estamos estudiándolo y viendo a ver de qué forma podemos canalizarlo, ¿no?, con gente realmente que nos pueda apoyar y que esté muy alineada con nuestros planes.
Nacho. Nosotros con local propio abrimos 1 o 2 locales al año de forma orgánica. La semana que viene, como os decía antes, la semana que viene abrimos aquí, decía Mario de la Chincheta en Madrid, pues nosotros pondremos la Chincheta en Barcelona, ciudad, porque llevamos ya unos años peinando la provincia de Barcelona, pero no estábamos en Barcelona ciudad. Y la semana que viene abrimos en Consejo de Ciento. Tenemos otro local firmado fuera de Barcelona, pero sí en la provincia de Barcelona, y pues nuestro objetivo es ese, de forma orgánica ir abriendo 1 o 2 locales, pues con lo que decía antes, con esa coherencia, con paso firme y con sentido. Paulo. Nosotros también, un poco como Nacho, todo tema de crecer orgánicamente. O sea, no tenemos inversores externos, hacemos caja, reinvertimos, hacemos caja, reinvertimos. Hacemos todo con calma, entonces por eso la idea para este año, como había comentado, es solo un local más para Barcelona, que sería en centro comercial. Queremos comprobar que nuestro business model también funciona en centros comerciales, que también nos va a ayudar para el futuro, para expansión fuera de Barcelona, y todos locales propios. Tenemos pocos locales, yo creo que antes de tener 15, 20 locales no tiene sentido expandir por franquicia. Oye, diríais, esta es una pregunta complicada, diríais, ¿en qué momento está la restauración a la hora de expandirse? ¿Diríais que es un buen momento? ¿Diríais que es momento de ser prudentes? ¿Cómo veis el sector? ¿Quién se anima? ¿Te animas tú? Bueno, a ver, como momento, en este momento sí es verdad que surgen muchísimas oportunidades y al final el mercado es un sector y un mercado muy dinámico. La realidad es que es verdad que hay que tomarse las cosas con prudencia y hay que estudiar las cosas con mucho más rigor y análisis que antes. Al final es verdad que con toda la subida de como decía antes, de las rentas, los costes de inversión que se han incrementado y demás, y la complejidad operativa que muchas veces encontramos, sí que requiere un mayor análisis y coherencia, ¿no? Entonces, no es cuestión de ser prudente o acelerar, sino entender en qué momento te encuentras como marca, entender tu modelo de negocio y a partir de ahí, obviamente, ver si tiene sentido el crecer o no. Pero por oportunidades y demás sí que nosotros estamos encontrando. ¿Vosotros cómo lo veis, Nacho? Bueno, yo te diría que como emprendedor me siento obligado a decirte que hay que ser valiente, pero hay... Sí, ahora, perdona, llevo un baile aquí con el micro este todo el tiempo. Como emprendedor creo que hay que ser valiente, pero hay que ser prudente, porque al menos es lo que nos dicen los datos del entorno, ¿no? Y eso es una realidad. Hay un problema de bolsillo. Me preocupa un poco que el sector esté cambiando un poco volumen, ¿no? Por margen, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Nosotros qué hacemos? Pues nos ponemos una serie de líneas rojas que no queremos traspasar. Es decir, no queremos crecer a costa de perder marginalidad. No queremos perder el control del cliente, no queremos complicar demasiado la operativa o abrir muchas fuentes de ingresos distintas para intentar llegar al forecast que habíamos previsto, etcétera, porque al final se convierte en algo mucho más ineficiente, ¿no? Entonces, sin cruzar nuestras líneas rojas, siendo valientes, entendiendo, como decía Mario, el modelo, pues ir avanzando y siendo consecuente con eso. Paulo. Teniendo en cuenta principalmente que hemos pasado, creo que todos aquí, por la inflación de 2021-2022, ¿no? Y un poco de miedo que esto pase de nuevo ahora con la guerra. Ojalá que se acabe pronto, porque si sigue con la guerra seguramente vamos a tener un periodo de inflación. Teniendo por este lado da un poco de miedo, pero creo que si encontramos buenos locations, yo creo que se puede seguir expandiendo. Entonces, hay que mirar el macro, pero también si encuentro locations positivos que se puede tener una buena facturación, se puede enfocar en esto y dejar un poco de lado el macro también. Vale, vamos. A ver, ¿se me oye? No se me oye. No. ¿Hola? No. No se oye tampoco. Nos tienen manía hoy los micros. Ahora sí. Estamos gafados. Hablando de lo que comentabas, de las localizaciones, ¿qué tipo de ubicaciones estáis buscando? ¿Qué tipo de ubicaciones os gustaría tener vuestros locales en los próximos pasos que deis? Si quieres, Paulo. Sí, nosotros siempre buscamos los 3 locations que tenemos en Barcelona,
calles con mucho paso de peatones. Para tener un mix, por ejemplo, tenemos el primer local está en Balmes con Diagonal, entonces ahí tenemos un mix entre turistas, trabajadores y las personas que viven en el barrio, que esto es el óptimo, ¿no? Porque podemos vender bien de lunes a viernes y luego sábado, domingo también vendemos súper bien. Y también tenemos en cuenta, no es la primera cosa, pero como segundo, un poco la parte de delivery también, para no tener mucho overlap de radios de delivery y todo más, pero esa es la segunda cosa que miramos. La primera es la calle, pasos de peatones y, sí, y un poco la renta de la gente también. Nacho. Voy con este. Apago, ¿eh? Bueno, yo lo definiría en dos fases. La primera fase, que es esta fase más flagship, más un poco experimental, donde nos permitía estar más cerca del cliente, generar más conexión, generar más comunidad, que es un poco la fase que hemos vivido estos primeros años, y ahora estamos un poco entrando en esta fase 2, donde con estas mismas variables pues buscamos un poquito más de capilaridad, un poquito más de volumen, tener presencia, pero después de haber hecho este trabajo donde nos sentimos más seguros de estos 3 o 4 años, donde ya tenemos una reputación por haber ganado unos premios, pues un control más exhaustivo de las operaciones, un equipo con una cultura ya más clara, ¿no? Y eso pues nos permite entrar en esta segunda fase, ¿no? Que es en un mercado donde evidentemente hay más competencia, pero donde creemos que, entre comillas, inventamos menos o arriesgamos menos, ¿no? Y a partir de ahí pues buscamos un poco el perfil de local que tenemos, un local que pueda expresar nuestros ejes, un local donde tenga un sitting bastante elevado porque es el tipo de local que tenemos, pero aún así que podamos trabajar también el delivery en nuestros cálculos en unos porcentajes como en las otras poblaciones, ¿no? Entonces al final buscamos eso, sabiendo que no va a ser un invernadero como tal, como el primero que tuvimos en Sant Cugat, pero sí que el resto de locales que hemos ido abriendo y ahora también en Barcelona ciudad, pues buscamos que podamos jugar con estos elementos y podamos seguir pues relatando un poco lo que es nuestra filosofía ahora en Barcelona ciudad. Mario. Nosotros, como os decía, es verdad que cambió mucho la estrategia. Decía que también varía mucho la estrategia en función del territorio, ¿no? En Madrid, por ejemplo, sí que queremos seguir potenciando la calle tras esta apertura. En cambio, en Barcelona sí que tenemos ya bastante más presencia. Entonces sí que intentamos, bueno, pues buscar, ¿no? Las ubicaciones disponibles que podemos tener para potenciar sobre todo el área de delivery, que aquí en Barcelona es muy potente. Y luego, como os decía antes, sí que estamos explorando la posibilidad de poder abrir el canal franquicias para ya intentar abrir nuevos territorios, ¿no? A través de una estrategia mancha de aceite, por coherencia operativa, porque al final, si al final conseguimos abrir en ubicaciones muy alejadas de lo que está nuestro núcleo de operaciones, ¿no? Muchas veces se va a distorsionar todo el tema operativo y va a distorsionar la marca. Entonces sí que estamos explorando abrir pues, mercados como Valencia, como Zaragoza. Y bueno, ya tenemos los primeros partners con los que estamos negociando y seguramente que antes de que finalicemos el año pues podamos anunciar nuevas aperturas. Vamos a hacer una cosa. Ponte el micro otra vez. Vamos a probar nuevas alternativas. Y mientras os pregunto algo que no está en el guión, pero me interesa saber cómo veis ahora mismo, se os está resultando difícil encontrar locales adecuados, ¿vale? Esto es una pequeña introducción para la pregunta que haré después, pero me gustaría que me pusieseis en situación de locales, ahora mismo el mercado de los locales, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Hay oportunidades a la hora de encontrar buenos locales? ¿No las hay? No sé si empiezas tú, Paulo. O sea, eso, cada semana voy recibiendo nuevos locales, ¿no? Por grupos de WhatsApp, los brokers que trabajamos. Yo lo que veo eso hace un tiempo ya, no es desde ahora, que el precio de los traspasos en Barcelona no tiene tanto sentido. Son muy caros, una serie de cuestiones y si tú quieres, como he comentado, una buena calle con paso de peatones y todo más, tú tienes que pagar un premium por el traspaso, no solo en el alquiler, pero principalmente por el traspaso. Hay cosas sí que van apareciendo, hay siempre rotacionando, siempre cerrando restaurantes, ¿no? Entonces hay oportunidades, pero lo que hay que están bien ubicados son caros.
Nacho, no sé, vamos a hacer la prueba. Sí. Bueno, es más arriesgado. Claro, nosotros vivimos más la experiencia de trabajar con locales de fuera, ¿no? De lo que es la provincia, que tampoco es muy diferente, pero sí es verdad que los traspasos aquí en Barcelona son caros. La principal complejidad nuestra ya no es el precio, sino es el tipo de local que estamos buscando, ¿no? Y que a la vez vaya alineado con nuestro estudio Market Holding Capacity, que tenga sentido las dos cosas, ¿no? Esa es la complejidad que tenemos. Hemos encontrado uno, el que estamos viendo, que creemos que encaja y siempre hay locales. Pero sí que es verdad que cuando tienes una marca muy definida, pues al final sobrepagas traspasos que luego hay muchas cosas que evidentemente no puedes aprovechar. Pero esto es así. Mario. Pues a ver, oportunidades, como os decía antes, sí que están surgiendo. Lo que es verdad que estamos viendo en los últimos años que son locales que están muy inflados, tanto en precio como en traspaso. Entonces, al final tú tienes que marcar unas líneas, ¿no? Y establecer, oye, cuál es tu coherencia económica, ¿no? Sobre tu proyecto, sobre tu modelo y saber los límites donde puedes llegar. Entonces, bueno, oportunidades sí que están surgiendo, sí que estamos viendo, estamos analizando, de hecho seguimos creciendo, pero con cierta coherencia, como os decía, y con cierto rigor, porque sí que obviamente en este momento de expansión, donde estamos abriendo nuevos mercados, pues cualquier fallo te puede penalizar a la hora de crecer. Os preguntaba esto porque quería, a continuación, que me contaseis qué papel juega o qué papel tiene a la hora de buscar nuevas ubicaciones o de encontrar locales adecuados la digitalización. No sé si jugáis con herramientas de geomarketing localizado o si usáis otro tipo de herramientas tecnológicas que os ayuden a encontrar buenas ubicaciones. Mario. Sí, o sea, nosotros hoy hemos trabajado con las principales herramientas de geomarketing, o sea, con MyTraffic, con GeoBlink y demás, y la verdad que nos aportan información muy relevante y que nos apoya, ¿no?, al resto de datos que compartimos dentro de lo que es la propia estructura. Al final te dan datos de perfil socioeconómico, de tráfico y demás, pero no deja de formar parte de una variable dentro de muchas variables a la hora de tomar la decisión. De hecho, nosotros en los comités de expansión, cuando presentamos una ubicación, lo primero que presentamos en la primera hoja es precisamente el informe con estos datos. Pero luego hay mucho más allá. Como os decía, debe encajar dentro del modelo económico, también pesa un poco la experiencia sobre los locales que ya hemos abierto, sobre los errores que hemos cometido y un poquito también sobre nuestro conocimiento de mercado, incluso de otros players o de otros colegas y operadores que están operando, que también te pueden incorporar y darte información sobre las ubicaciones. Sí. Bueno, yo trabajé en una ocasión con una herramienta de geomarketing, pero evidentemente aquí mis compañeros supongo que tienen más experiencia que yo porque yo hasta el final estoy en locales que son de destino, por lo tanto no busco high traffic o al menos hasta el día de hoy no buscaba eso. Y por lo tanto me centro más en otras variables, ¿no? Por ejemplo, pues, es decir, desde históricos de aperturas nuestras a medir mucho la recurrencia, medir mucho nuestra base de datos para entender cómo es el perfil de cliente, mirar heatmaps de cómo es el desplazamiento a nivel de tiempos, a nivel de hábitos que motivan a desplazarse hasta nuestro local, benchmarkings internos, es decir, son más herramientas digitales, otras menos, pero que son que nos ayudan a definir nuestro modelo. Pero lo que es herramientas, por ejemplo, de geomarketing, en mi caso trabajé una vez para un local en concreto, pero he trabajado más. Y nosotros trabajamos con CBRE, ¿no? que es uno de los players más grandes que hay, no solo en España, pero en todo el mundo. Cada local que miramos, pagamos por un informe que hay una serie de KPIs. Y a día de hoy lo que estamos haciendo, que está funcionando súper bien, es con inteligencia artificial, con Claude. Tú puedes poner una ubicación y tener en 5 minutos caminando o 10 minutos caminando todos los restaurantes, ticket medio, carta, datos de clientes. O sea, está brutal lo que tú puedes hacer tú mismo con inteligencia artificial para encontrar nuevas ubicaciones. Es un poco pionero esto, ¿no? Porque a la inteligencia artificial todavía le tenemos un poquito respeto. Sí, 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 pero si tú miras con Claude principalmente, que hay el cowork, que es la parte que entra en páginas web, hace búsqueda, mira fotos, o sea, se puede hacer un cruce de información porque es todo digital casi. O sea, si tú miras un restaurante, por más que no tenga delivery y es solo in-house,
las fotos de los clientes que suben en Google, sube fotos de la carta, sube de los productos, tú puedes cruzar todo esto y puedes tener un montón de informaciones que te ayuda a encontrar nuevas ubicaciones. Y con todo este cruce de datos, bueno, dependiendo de las herramientas que se utilicen, ¿queda margen también para el factor humano, para la intuición? ¿Qué peso tiene la intuición en este proceso? Ah, sí, sí, seguro. Y nosotros, cada local que vamos abriendo, vamos hasta ahí, vamos un lunes noche, un sábado día, miramos, sentamos, miramos un poco. O sea, yo creo que la parte de intuición y ir al local y mirar y quedar un tiempo es muy, muy importante. Nacho. Bueno, al final, como decía aquí mi compañero, pues nosotros también con inteligencia artificial trabajamos en un modelo que lo vamos alimentando y lo vamos formando en una serie de variables que buscamos. Por lo tanto, pues los datos son muy importantes y ahora mismo no sabríamos trabajar sin ellos, porque trabajar solo a base de intuición me parece que es un error a día de hoy en el momento en el que estamos, pero sí que es verdad que la intuición o la experiencia lo que te ayuda es interpretar esos datos. Al final es la parte más importante, ¿no? Entonces, datos sí, perfecto, pero luego pues la experiencia es lo que te hace salirte del Excel o salirte del modelo y poder entender pues cómo es tu perfil y cuál es tu modelo de negocio. Entender por qué esos datos sí, ¿no? Claro. Mario. Sí, bueno, parte de la opinión que han dicho mis compañeros. La realidad es que nosotros, como os decía, nosotros antes de abrir un local hacemos un trabajo de campo muy potente, además de las herramientas de GeoBlin y demás herramientas de análisis de mercado. Adicionalmente es verdad que lo que decías antes, esa parte de intuición, de conocimiento de mercado, parte del equipo directivo venimos de compañías de restauración organizada, tenemos un conocimiento pleno del mercado y eso también te sirve como referencia, ¿no? Como el conocer también, oye, facturaciones de operadores que estén operando, cuáles son las circunstancias particulares del entorno y demás. Entonces, al final, como os decía antes, que es un conjunto de variables lo que hace al final, oye, que nos lleva a tomar una decisión u otra. Oye, en estos procesos de expansión en los que estáis, uno se encuentra con dificultades, uno pues, se equivoca de vez en cuando. Si tuvierais que hablar con alguien que está empezando, que quiere expandirse, ¿qué le diríais en cuanto a en qué se puede equivocar y cómo evitarlo? ¿Cómo podría emprender un proceso de expansión con seguridad? ¿Qué consejo le daríais? Mario, empezamos contigo. Bueno, nuestra experiencia nos ha llevado a lo que os comentaba antes, y era el hecho de el no precipitarnos. Nosotros es verdad que hemos tenido oportunidades, ¿no?, para abrir en Madrid un local flagship, bueno, pues de todos los niveles, de todos los tipos, ¿no? Y es verdad que ha habido muchos momentos, ¿no?, de motivación, ¿no?, de decir, oye, pues venga, vamos a coger este local. Pero luego, obviamente, como os decía, tiene que haber una coherencia económica, hay que tener paciencia y también tener cintura, ¿no?, para cambiar en un momento dado tu estrategia y decidir, ¿no?, el establecer nuevos criterios a la hora de la búsqueda. Entonces, para nosotros ha sido eso, es decir, la serenidad, el tomar las decisiones con rigor y el no precipitarnos, porque muchas veces te puede llevar a error. Imaginaos, de haber cogido alguno de los locales, ¿no?, que nos ofrecieron al inicio, ¿no?, con rentas desorbitadas, ¿no?, por simplemente tener ahí un posicionamiento y colocar nuestra marca en un momento dado que seguramente no lo hubiese sostenido la P&L, pues hubiese sido un error. Entonces, eso es lo que nos lleva principalmente. Nacho. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. En el proceso de expansión, vale. para Los evitar errores. que se pueden cometer y cómo evitarlos y emprender ese proceso con seguridad. Bueno, yo creo que nuestros principales errores han venido más, no por ser poco rentables o no ser rentables, sino siempre han venido más cuando nos hemos alejado más del modelo. Y yo creo que ahí es donde ha sido el principal error, ¿no? Es decir, pues no sé, en una ocasión, por ejemplo, cuando en el momento de mayor efervescencia del delivery, pues quisimos crear una ramificación aparte donde eran locales más pequeños, que había sitting de mesa, pero más pequeños, muy centrado en delivery. Evidentemente, pues te vas a otro tipo de márgenes, a otra lucha. Tenemos esa experiencia, tenemos todo digitalizado, todo súper bien integrado y tiene un peso importante los otros locales. Pero en este caso, pues quisimos tirar por este camino, con menores inversiones, creíamos pues, con un potencial de escalada mayor, y al final lo que hicimos es reducir un poco la experiencia de estos ejes que comentaba antes, ¿no? Entonces, el local era rentable, pero operativamente no nos salía a cuenta, ¿no? Entonces, cuando más te alejas del modelo,
yo creo que te desdibujas un poco, a veces. Al menos es lo que hemos vivido en nuestro caso, ¿no? Entonces yo creo que al final eso te puede llevar a debilitar un poco la marca. Y bueno, sería un poco ese el... Bueno, pero también te hace ser un poco más original, ¿no? ¿El qué? Alejarse del modelo. ¿No? Bueno, a mí no me fue bien. No suele funcionar. No sé, si puede ser, pero yo siempre que he sido fiel al modelo me he sentido mucho más seguro y me ha ido mejor, la verdad. Eso no quiere decir que en un momento determinado, pues... Si yo es por meterte caña. No, me parece genial. Pablo. Yo creo que lo que Mario había comentado es lo más importante, es paciencia. También para nosotros ya apareció muchos locales que, pues mira, oye, por marca, por todo, puede funcionar súper bien, pero luego tienes que tener paciencia, mirar bien el P&L, porque si no, si tu business plan financiero no va bien, o sea, no ser optimista, no, ser realista y un poquito pesimista incluso, yo creo que es lo más importante. Por suerte, nunca hemos tenido problemas. Las aberturas que hemos hecho, nunca hemos cerrado ningún local, somos súper rentables, entonces por este lado no tenemos problemas. Pero casi hemos escogido locales que íbamos a decir, oye, ¿por qué hemos hecho esto? Pero por suerte hemos tenido paciencia y nunca hemos escogido un mal local. Chicos, para cerrar esta mesa, si tuvierais que resumir en una idea qué necesita una marca para expandirse, para crecer en 2026, en una idea, ¿qué sería? ¿Qué idea sería? Paulo, si quieres empezamos por ti. Primeramente, un business model rentable. Yo creo que tener un business model rentable que tú puedas utilizar tu propio cash flow para crecer es lo más importante. Claro que es importante tener inversores externos y todo, pero una vez que tu business es rentable, te ayuda a crecer y expandir mucho más fácil y siendo saludable, ¿no? O sea, sin apalancarse tanto, sin nada. Yo creo que eso es lo más importante. Nacho. Yo creo que para tener un crecimiento sano hay que encontrar locales que te aumenten, es decir, a medida que vas creciendo, te vas haciendo más grande, que eso es más complicado, pero hay que encontrar locales que te aumenten la marca, no que te la diluyan, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas marcas que han tenido un crecimiento o muy rápido o por varios factores internos o externos se han acabado volviendo más mainstream o se han diluido un poco, ¿no? Y en este sentido, para nosotros eso es muy importante. De hecho, nuestros inversores a veces incluso nos apretan a abrir incluso más rápido, ¿no? Y somos nosotros mismos los que nos sentimos muy cómodos así porque creemos que vamos con un poquito de paso más firme. Mario. Bueno, nosotros al final es fundamental conocer tu modelo en el momento que te encuentras y como os decía antes, que muchas veces el precipitarse no lleva a nada, entonces es mejor ir dando pasos firmes, con coherencia, analizar el tiempo que te haga falta a la hora de tomar decisiones, ¿no? De apertura. Y ya te digo, si en un momento dado tienes que tener cintura y variar tu estrategia, valóralo, piénsalo, porque seguramente surjan nuevas oportunidades que te permitan crecer y alcanzar el objetivo que tenías. Creo que tenemos aún unos minutos, porque no veo el crono, pero no ha pitado. Eso está bien porque 3 minutos. 3 minutos tenemos. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algo que queráis que os respondan nuestros invitados. ¿No? Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Muchas gracias, chicos, por haber estado aquí, A ti. por haber llevado con paciencia el tema de los micros. Ha sido divertido. Era una gincana. Oye, muchas gracias. Gracias. Nosotros.